Hola a todos, hoy vamos a seguir la historia de Alex y Tuna. Después de trabajar juntos para ayudar a la gente a superar las consecuencias de la inundación, podrán tener una boda romántica y feliz. Las pruebas que enfrentan los llevarán a un final feliz para ambos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los momentos emocionantes y románticos de la historia de amor de Alex y Tuna. Deja tu comentario abajo del video, nos encantaría saber tu opinión. Después de que la tormenta pasó, todo empezó a calmarse, aunque aún quedaban huellas de lo que la naturaleza había dejado atrás. Los primeros rayos del sol atravesaban suavemente las nubes que aún flotaban en el cielo, creando un paisaje tranquilo y brillante. Sin embargo, esa calma no duraría mucho. Lo que la tormenta dejó atrás era la preocupación, el dolor que la gente de aquí tenía que enfrentar. Y en ese momento Tuna estaba sentada en la mesa de bambú bajo el pequeño porche disfrutando de un desayuno sencillo pero lleno de significado. No comía apresuradamente, solo miraba hacia afuera como si estuviera esperando algo, una aparición familiar. El paisaje a su alrededor estaba en calma, pero en el corazón de Tuna la inquietud aún permanecía. No podía quedarse tranquila sabiendo que tantas personas aún esperaban ayuda. En pocos minutos Alex llegaría. Ella sabía que como tantas veces antes, caminarían juntos para llevar un poco de consuelo a aquellos afectados por la inundación. Un momento después, los ruidos distantes en el camino hacia la granja hicieron que Tuna se diera cuenta de que Alex había llegado. Se levantó rápidamente, salió al encuentro de él con el corazón lleno de emociones difíciles de describir. Alex entró por la puerta de la granja con una expresión decidida, pero también algo cansada. En sus brazos estaba Henry, el niño al que habían querido como si fuera propio. Los ojos de Henry aún mostraban signos de sueño, pero la sonrisa cálida de Alex al mirar a Tuna hizo que toda la preocupación que ella sentía desapareciera un poco. Se miraron en silencio durante un rato sin decir nada, solo compartiendo una mirada que decía todo, como si estuvieran compartiendo una carga de emociones sin necesidad de palabras. Alex levantó a Henry y lo entregó a su madre para que cuidara al pequeño mientras ellos se ponían en marcha. Entonces subieron al coche rumbo a las zonas afectadas por las inundaciones. El camino hacia esos lugares devastados por la tormenta parecía alargarse, cada tramo de la carretera pesaba más en el corazón. Aunque el sol ya había salido, lo que tenían frente a ellos era una destrucción aterradora: casas derrumbadas, campos sumergidos y los gritos de auxilio de los afectados resonando en el aire silencioso. Tuna no podía describir con palabras lo que sentía en ese momento. Sentía el dolor de las personas, la angustia de sus seres queridos. Al ver esa escena sabía que era el momento en que más se necesitaban unos a otros, que un gesto de apoyo, un simple abrazo, era lo único que podía ayudar a superar la adversidad. La sensación de impotencia a veces la invadía, pero sabía que no podía dejar que eso la dominara porque aún había mucho por hacer. Alex no decía mucho, pero cada vez que la miraba, Tuna sentía una calidez que se expandía en su interior. Él no solo era su compañero, sino también un apoyo firme en los momentos más difíciles. Cada paso que daban ahora no solo era por ellos, sino por todos aquellos que esperaban la ayuda de corazones solidarios. Su jornada duró toda la mañana. Paraban en cada casa, conversaban con la gente, ayudaban a recoger lo que quedaba, haciendo cosas que nadie quería hacer, pero que eran necesarias. El frío del agua de la inundación seguía impregnando las tablas de madera las casas, pero la sonrisa de la gente, aunque cansada, escondía fe y esperanza, lo que fortalecía a Tuna y Alex para continuar. Ambos comenzaron a darse cuenta de que no había nada más importante que llevar paz a las vidas de quienes los rodean. Aunque no podían cambiarlo todo en un solo día, creían que sus pequeños actos tendrían un gran impacto en la comunidad. Cuanto más se adentraban en las zonas afectadas por las inundaciones, más se daban cuenta de la humanidad de la generosidad compartida.
Pero también en esos momentos comprendieron que su amor no solo era un sentimiento romántico o de momentos felices, sino empatía, estar uno al lado del otro superando dificultades y reconstruyendo lo que se había perdido. Y tal vez fue en esos momentos que realmente comprendieron el verdadero significado del amor, del sacrificio y de los sueños aún no cumplidos que les esperaban. Aunque sabían que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, ver la luz de esperanza en los ojos de las personas a las que ayudaban les dio una confianza renovada. El amor entre Alex y Tuna no solo era la alegría de los momentos románticos, sino también la fuerza para superar todas las pruebas que la vida les pusiera. Después de terminar con las tareas de ayudar a la gente a recuperarse de los efectos de la tormenta, Alex y Tuna regresaron a la granja con una sensación de cansancio, pero también de tranquilidad. Ya era tarde y la luz dorada del atardecer cubría las hojas de hierba, creando un paisaje sereno que ambos valoraban profundamente en ese momento. Alex sostenía a Henry en brazos cuyos ojos aún mostraban signos de sueño tras un día largo, pero la calma en su rostro hacía que el corazón de Tuna se sintiera más cálido. Ambos entraron en la casa caminando lentamente como si cada paso fuera a apagar un poco más del cansancio que sentían. Tuna miró a Alex, luego observó hacia afuera, hacia la ventana, donde los últimos rayos del sol brillaban sobre la tierra. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban sus pasos y los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Pusieron a Henry en su cama, lo cubrieron con una manta con cuidado y luego salieron. Tuna se sentó en la pequeña mesa de madera en una esquina de la habitación, sintiendo que el cansancio la envolvía de repente. Suspiró suavemente con la mirada perdida en la distancia hacia las colinas lejanas, donde los pueblos aún sufrían las consecuencias de la tormenta. Aunque había dado todo lo que podía, no podía evitar sentir que aún quedaban cosas por hacer. Alex se acercó, se sentó junto a ella, su mirada suave pero llena de determinación. Sabía que ambos llevaban sus propios pensamientos y preocupaciones, pero aún así se quedaban juntos compartiendo el silencio como una forma de calmar las emociones desordenadas de un largo día. Ese silencio no era frustración ni decepción, sino comprensión, era la paz que encontraban en la presencia del otro. Sé que te preocupa mucho, pero hicimos todo lo que pudimos, dijo Alex en voz baja mirando a Tuna como queriendo transmitirle un consuelo sin palabras. Tuna lo miró, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Asintió sabiendo en su corazón que lo que habían hecho hoy era invaluable. Sin embargo, todo aún no había terminado. Aún tenían un largo camino por recorrer. Pero al menos en este momento, en esta paz, podían encontrar consuelo en la compañía del otro. Afuera la brisa suave acariciaba el aire trayendo consigo el aroma de la tierra y el calor de la tarde que moría. Ninguno de los dos tenía prisa, solo se sentaron en silencio disfrutando de este momento, agradecidos por todo lo que habían logrado y por las personas a las que habían ayudado. Después de ayudar a la gente a superar las dificultades tras la tormenta, Alex y Tuna decidieron organizar su boda en el ambiente de paz que habían logrado reconstruir juntos. Aunque no tuvieron mucho tiempo para prepararse, su amor y conexión hicieron que este día tan especial fuera aún más significativo. Eligieron una hermosa mañana cuando el sol comenzaba a salir, iluminando con sus primeros rayos las hierbas aún cubiertas de rocío. No necesitaban una boda lujosa, solo tenerse el uno al otro y contar con sus seres queridos a su lado. Ese día los habitantes del pueblo, aquellos a quienes Alex y Tuna habían ayudado, estuvieron presentes. Todos se unieron para decorar el pequeño jardín frente a la casa donde se llevaría a cabo la ceremonia. El paisaje alrededor era simple pero cálido, con farolillos colgando de las ramas de los árboles y flores de crisantemo amarillas esparcidas por todas partes, creando un ambiente lleno de color y amor.
Tuna llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante con el cabello suelto que se movía suavemente como una ola acariciada por el viento. Alex la esperaba bajo un árbol antiguo, sus ojos llenos de alegría y orgullo. Cuando Tuna se acercó, su corazón se inundó de emociones, como si todas las dificultades previas se desvanecieran dejando solo esa felicidad pura. La ceremonia no fue ruidosa ni rimbombante, pero en ese espacio había una paz única. Todos los presentes observaron en silencio mientras se intercambiaban promesas, compartiendo sueños sobre un futuro lleno de felicidad. Después de la boda se sentaron juntos disfrutando de una comida sencilla, pero acogedora, riendo, conversando y agradeciendo los momentos vividos. La boda de Alex y Tuna no solo fue un día de celebración, sino también la culminación de su amor-sacrificio y la unidad dentro de la comunidad. Aunque la tormenta ya había pasado, sus huellas seguían en el corazón de todos, y fue gracias al amor de Alex y Tuna que esa región comenzó a renacer, trayendo consigo una nueva ola de esperanza y felicidad. En ese momento, bajo un cielo despejado, Alex y Tuna se tomaron de las manos mirando hacia el futuro donde ya no habría más tormentas, solo días de paz y felicidad que construirían juntos.